Realmente me siento en casa, porque creo que la Biblia enseña que Cristo no vino a edificar iglesias en plural, vino a edificar su iglesia. Y pueden ser distintas, de distintas expresiones, de distintas formas, de distintas maneras, pero formamos la única iglesia de Jesucristo. Por tanto, somos hermanos los unos de los otros. Y aquí tenéis un hermano que a veces es un poco pesado, pero es vuestro hermano. Y soy muy feliz con ver que el Señor cumple su promesa, viendo la Iglesia Libertador. Yo edificaré mi iglesia. Lo cumple, lo ha cumplido, lo va a cumplir. Recibid saludos de vuestros hermanos en Vigo, en la iglesia más antigua de la ciudad, la primera iglesia evangélica de la ciudad de Vigo, que este año estamos celebrando, digamos así, el 150 aniversario. Dios me ha permitido, me ha dado la bendición de pastorear esa iglesia durante 40 años. Y yo soy muy extraño en muchas cosas, pero he entendido claramente que no podemos ir desde el pastorado al cementerio. Por tanto, lo he dejado como pastorado ejecutivo y estoy ministrando igual que antes en la iglesia, pero con la libertad de poder sentirme como un miembro más de la congregación, entrar, sentarme en el banco y salir del culto habiendo recibido lo que Dios tiene para su pueblo en ese momento, en ese instante. Orad por nuestro ministerio, y termino ahí porque quiero abrir la Biblia. Orad por nuestro ministerio. Hay muchas cosas que tenemos que resolver, terminar. Como sabéis, estoy haciendo ahora, escribiendo una sistemática, 9 volúmenes, hay ya 4 editados, 2 saldrán este año y me quedan otros 3. Por tanto, orad para que el Señor dé posibilidad para concluir eso y otros ministerios que tenemos por delante. Gracias por vuestro cariño. Llamo vuestra atención ahora a un texto bíblico. Carta primera de Pablo a los Corintios, capítulo 3 y versículo 16. Solamente ese texto de introducción de fondo, de base a lo que quiero deciros con la ayuda del Señor esta mañana. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Simplemente esa pregunta reflexiva de Pablo es enormemente importante. Yo diría de capital importancia en el tiempo en que se está tratando de responder de muchas maneras a una pregunta: ¿qué es la iglesia? Y a esa pregunta, ¿qué es la iglesia?, se responde de muchas maneras. Algunos dicen, bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Es verdad? Naturalmente que sí. Otros dicen, es la comunidad de cristianos. También es verdad. Otros dicen, es el pueblo de Dios. También es cierto. No hay duda de que todas esas cosas se pueden responder a la pregunta ¿qué es la iglesia? Pero yo quiero responderla desde la óptica suprema de que la iglesia es el santuario de Dios. Y cuando hablamos de santuario de Dios, no estamos hablando, como algunos piensan, que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Es verdad que es el templo del Espíritu Santo, pero la iglesia es el templo del Dios Trino. Es decir, la Trinidad Santísima está permanentemente en el creyente y permanentemente en la iglesia. Y esto debiera suponer y traer una consecuencia. Si somos el templo del Dios Trino, tenemos que tener una tremenda reverencia y respeto por lo que es la iglesia. La iglesia es el naos, el santuario de Dios. Primeramente quiero hablaros un momento acerca del propósito de Dios en este sentido. En segundo lugar, quiero hablaros de la realidad del templo trino de Dios.
el Dios Trino en la Iglesia y finalmente cuál es el resultado. Primeramente, el propósito. La respuesta a la unidad de la Iglesia vinculada con la Trinidad la tienes en la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Voy a ese capítulo, Juan capítulo 17, y leo unos versículos 21, 22 y 23. Y dice el Señor en la oración al Padre: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Por qué? Porque es el santuario de Dios. Es el santuario único de Dios aquí en la tierra. Y esa petición concreta de Jesús trae consecuencias ya de hecho en sí misma, porque la unidad de la Iglesia no la forma la Iglesia, no la hace un concilio, no la establece un sínodo. La unidad de la Iglesia es la realidad de la unidad del Dios Trino. En el seno trinitario Dios trabaja, valga esta expresión para entenderlo, en la unidad esencial de la deidad. El Padre no puede vivir sin el Hijo, ni el Hijo puede vivir sin el Padre, ni el Espíritu sin el Padre y el Hijo. Son uno, aunque son tres. El Dios de la Trinidad Santísima es un Dios trino individual, pero nunca independiente. De manera que el Padre no es el Hijo, ¿verdad? No. ¿Y el Espíritu Santo es el Padre? No, tampoco. Cada una de esas son personas divinas individuales, pero nunca pueden ser independientes la una de la otra porque son consustanciales. Es decir, la vida del Padre es la vida del Hijo. Y si una de las personas divinas, con mucho respeto, tenemos que hablar con muchísimo respeto de la Santísima Trinidad, si una de las personas divinas dijese, bueno, no me interesa estar con las otras dos, me voy a otro lado, no puede existir, porque le falta la vida. Y en este momento tenemos que entender que esa unidad trinitaria que establece la vinculación entre las personas divinas se está produciendo hoy en ti y en mí. Y porque Dios es trino y trabaja en el mantenimiento de la Trinidad Santísima, de la unidad trinitaria, por eso la Iglesia es una. Y la unidad de la Iglesia no está en credo. La unidad de la Iglesia no está en las formas. La Iglesia es muy distinta, muy diferente en cuanto a manifestación, pero es la Iglesia de Cristo. Y la unidad de la Iglesia nunca es horizontal, siempre es vertical. El apóstol Juan dice en su carta primera, nuestra unidad, nuestra comunión, la comunión común entre nosotros es comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Luego esta vinculación que tenemos con el Dios Trino, que mantiene nuestra unidad con Él, se extiende a cada uno de nosotros porque estamos vinculados con el mismo Dios y tenemos necesariamente por esa razón que ser uno, porque pertenecemos al único cuerpo de Cristo. Ahora, cuando tú estudias el santuario de Dios a lo largo de la historia, Dios ha tenido santuario siempre, porque siempre ha tenido reino. Y este Dios de la Biblia admirable comienza la andadura estableciendo la construcción del primer santuario que revela la Biblia, que es el tabernáculo en el desierto. El pueblo de Israel sale de Egipto contento, gozoso, liberado, y llega un momento en que Dios dice, bueno, vamos a organizar un poco esto, porque yo quiero ser adorado, pero quiero que sepas que no puedes adorarme como tú quieres, sino como tiene que ser. Y que no puedes ejercer un ministerio sacerdotal de cualquier manera. Y Dios elabora leyes sacerdotales que tenéis en el libro de Levítico. Y Dios dice a Moisés, mira Moisés, quiero que levantes un santuario. En el desierto no podía ser una edificación de piedra.
era una tienda de campaña. Ahora, mis queridos hermanos, no hay duda de que era una tienda más honrosa, más grande, más bella, más especial que el resto de las tiendas, pero era una tienda. En esa tienda Dios acampaba, venía a residir, estaba presente en medio de su pueblo. Y cuando yo me pregunto, ¿y esto por qué? ¿Por qué un santuario de esta manera? La Biblia me dice, esa es figura de Cristo. Cuando el pueblo marcha por el desierto, el ángel de Dios va delante del pueblo abriéndole camino y conduciéndole. Y cuando llega Josué y comienza la andadura de la conquista, le dice, seguid al arca, porque no sabéis el camino por donde debéis ir. Luego aquí tenemos ya un enorme desafío. La iglesia de Cristo está perdiendo a Cristo. Dejadme explicar lo que quiero decir. No es que Cristo se vaya de la iglesia, pero Cristo es un desconocido para la iglesia cristiana. ¿Lo tenemos en nuestros cánticos? Sí. ¿En nuestras oraciones? Por supuesto. ¿Sentimos su presencia? Cuando Cristo termina de enviar las cartas a las iglesias de Apocalipsis, que es una síntesis de la iglesia en general y de los problemas de la iglesia, cuando Cristo envía la última carta, hay una frase que impacta el alma de aquel que la lee. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Y lo hemos utilizado centenares de veces para la evangelización, ¿verdad? Quien llama es Jesús, la puerta eres tú tienes que abrir. Está muy bien, yo no digo que no se siga usando así, pero ese texto es para la iglesia. Y está diciéndole el Señor a la iglesia, tú te crees grande porque tienes una buena organización, un buen sistema, un buen programa, un buen proyecto, pero te olvidas que la grandeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo está a la puerta de la iglesia, llamando a los creyentes y diciéndole, ¿quieres tener comunión conmigo? Yo entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Ahora, eso que es la manifestación de Cristo en la iglesia, no hay duda ninguna que el tabernáculo cumple absolutamente en todos los detalles la tipología de Cristo. Simplemente en esa tienda de campaña, ¿quién se manifiesta? Dios. ¿Dios está presente ahí? Por supuesto que sí. ¿Y qué dice la Biblia de Cristo? En Juan 1:14 leo estas palabras: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra en el texto griego que traducimos, que se traduce muy bien traducida, habitó, no tenemos otra, es una palabra que tendríamos que inventarla para que designe más precisamente lo que significa, y tendríamos que inventar un verbo. La Real Academia de la Lengua Española no lo permite, por tanto dejémoslo ahí. Ahí lo que dice el texto es esto: y el Verbo se hizo carne y tabernaculeó entre nosotros. Puso su tienda de campaña entre nosotros. La tienda de campaña es la humanidad de Cristo. Pero ¿qué hay en Cristo? En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y ahí tenemos la gran gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Mis queridos hermanos, todo lo que conocemos de Dios está en la Biblia, ¿verdad? Claro, no hay nada que Dios revele hoy nuevo. Cuando alguien me dice, Dios me dijo, yo me pongo muy firme. A ver qué le habrá dicho. Si es un texto bíblico, dije, bueno, muy bien, el Espíritu le actuó en el subconsciente de este hombre y le reveló bien. Pero si me dice algo que no está en la Biblia, enseguida me pregunto a mí mismo, ¿qué habrá cenado ayer este tipo? Que ha tenido una visión por mala digestión de la comida. Hermanos míos amados, entendamos bien esto. Biblia, solo Biblia, nada más que Biblia. Porque no hay nada que Dios revele hoy a nadie que no esté en su palabra. ¿Está claro o no?
Y vendrán por ahí aquellos que se titulan y se llaman no sé qué cosa. Ya hemos pasado del grado de apóstol. ¿Sabíais eso? ¿No sabíais? Pues ahora hay arcángeles. ¿Qué te parece? Bueno, no importa lo que sea, cada uno invente lo que le dé la gana, pero yo me ciño a la Biblia. No hay hoy autoridad apostólica porque se ha cerrado en el escrito final del canon. ¿Está claro? Por tanto, la única autoridad está en la Biblia, pero Cristo vino para revelar la gloria de Dios. Es más, la misión de Cristo al enviarlo a la tierra no tenía que ver con reino, tenía que ver con salvación. Y en Juan 1:18 dice que ese Dios invisible a quien nadie ha visto, lo ha revelado ¿quién? Cristo. Cristo ha venido para decir en sí mismo cómo y quién es Dios. Y la Biblia me dice que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es más, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Te das cuenta de esto? Cuando Cristo es desconocido, Dios es desconocido. No podemos centrar la atención de la Iglesia en otra persona divina que pueda hacer una revelación de Dios más que en la que le ha sido encomendada, que es Cristo. ¿El Espíritu Santo revela a Dios? Claro que sí, naturalmente que sí. ¿El Espíritu Santo da poder a la Iglesia? Por supuesto que sí. ¿El Espíritu Santo da gozo a los creyentes? Naturalmente que sí. Pero todo eso lo toma de Cristo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos míos amados, no hay nada de Dios que se haga asimilable al hombre que no tenga que pasar por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Y cuando el Espíritu Santo produce gozo, Jesús dice, para que mi gozo esté en ellos y su gozo sea completo. ¿Notas esto? Por tanto, tenemos que centrar el núcleo de la Iglesia en el que es fundador, cimiento de la Iglesia, gloria en la Iglesia, verticalidad en la Iglesia y esperanza para la Iglesia. Hermano mío amado, recuperemos a Cristo. Y aquí el santuario de Dios en el Antiguo Testamento tenía que ver figuradamente con el santuario supremo, que es la manifestación gloriosa de Dios en Cristo. Ahora, ya se hizo el tabernáculo. Bezaleel y Aholiab estuvieron trabajando fuertemente para los diseños. ¿No os llama la atención eso? Dos canteros, fabricantes de piedras de barro, fabricantes no recuerdo la palabra esa exactamente, bueno, es igual, fabricaban ladrillos de barro, manos encallecidas, y de pronto diseñan artículos de oro. ¿Por qué? Porque mi espíritu estará en ellos, dice el Señor. Y esto me lleva a otra lección. Es tantas las lecciones de la Biblia que tendríamos que tomar cada una de ellas. Dios tiene un proyecto para tu vida y para la mía, y te ha dado un don para que lo manejes. No es más importante que otro, todos son necesarios. Pero ahora el santuario se levantó, y una de las características de ese santuario es que Moisés puso todas las cosas conforme a lo que Dios le reveló. E insiste en esto antes de la inauguración del santuario. ¿Y qué ocurrió? Que cuando eso todo estaba puesto conforme a Dios, la gloria de Dios llenó la casa y nadie podía entrar, porque Dios había tomado posesión de su templo y se manifestaba glorioso ahí. Por eso, cuando Cristo viene al mundo, el nombre del templo que él representaba es un nombre divino: Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora pasa el tiempo, y después de ese tiempo del santuario se decide edificar un templo más importante.
ya está Israel situado en su territorio, ya ha conquistado las naciones, tiene uno de los reyes más importantes de la historia, que era Salomón, y David, que quiso edificar un santuario de piedra y acopió todos los materiales necesarios, le encomienda a Salomón, porque él no podía edificarlo, y Salomón comienza a edificar el templo. Era importante. Tenía un trabajo impresionante de precisión, un trabajo de precisión único, porque ninguna piedra se arregló en donde estaba, sino que vino preparada y se colocaba en su lugar. Bueno, y luego dentro, forro de madera y forro de oro. No era ninguna tontería, ¿verdad? Y de pronto el santuario se termina. El arca ha estado situada en un sitio, los otros muebles en otro lado durante el tiempo, y todo viene al templo. Y el arca, figura de Dios manifestado físicamente, se coloca en el lugar santísimo. A ese santuario nadie podía entrar, salvo sacerdotes y levitas. Cuando hablamos de que la gente fue al templo, fue a los atrios del templo, pero no al interior. El interior es el santuario de Dios, en donde solamente Dios y sus servidores designados podían entrar. Estamos hablando de una dispensación anterior. Y de pronto yo veo al rey, el rey Salomón, el que dirigió la construcción de eso y dio los materiales para hacerlo, se pone de rodillas y dedica el santuario a Dios. ¿Y qué ocurre? La gloria de Dios llenó la casa. Se repite lo del desierto. De otra manera, señores, no es un santuario que los hombres levantan en mi honor y que vamos a tomarlo así. Es que yo tomo posesión y cuando mi gloria está ahí, esa es mi casa. ¿Entiendes esto? Va a pasar el tiempo, el pueblo de Israel va a quebrantar el pacto, va a adorar a ídolos y Dios va a traer un juicio grave sobre Israel, llevándolos en cautiverio. Y el profeta me describe como la gloria de Jehová salió del interior del santuario hasta la puerta del atrio, y de ahí se subió al monte y se fue. ¿Sabes por qué Nabucodonosor y sus tropas entraron en el santuario y lo destruyeron? Porque era una simple casa. Ya no estaba la gloria de Dios. Y esto es necesario que lo entendamos. La iglesia, lo vamos a ver enseguida, como templo de Dios, es perfecta mientras Dios está en él. ¿Me estáis siguiendo? Ahora bien, este santuario fue lleno por la gloria de Dios. Dios estaba presente en él. Y ese santuario no podía ser destruido cuando Dios estaba presente. Ahora pasó el tiempo intertestamentario, y se levantó otro templo. Es verdad que era un templo un poco especial. Herodes levanta ese santuario impresionante, muchísimo mayor que el templo de Salomón. ¿Qué dice Jesús cuando entra por última vez en Jerusalén? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. La casa de Dios estaba siendo utilizada por los judíos para enriquecerse, especialmente por la familia sacerdotal. Y Cristo entró en el templo y ya sabéis lo que hizo. Paréntesis. Hay dos espectáculos bíblicos que yo pagaría, perdonadme esta franqueza, por ver. Uno, 2000 cerdos endemoniados. Eso debió ser un espectáculo. Ya el cerdo es gruñón, ¿tú te imaginas el demonio? Tremendo. Bueno, me hubiera gustado, pero hubiera disfrutado viendo al Señor limpiar el templo. Monedas corriendo y la gente diciendo: ¡ay, qué pérdida tenemos hoy! Las palomas volando diciendo: gracias porque estamos libres. ¡Ay! Dice: la casa que dedicáis a mi Padre es casa de oración y vosotros lo habéis hecho
cueva de ladrones. Por tanto, hay que limpiarla. Pero como no queréis que el dueño de la casa, que soy yo, esté, vuestra casa os es dejada desierta. Y las tropas de Tito en el año 70 destruyen la casa. ¿Os dais cuenta? Solo cuando Dios está presente defiende su morada. Ahora paso a la realidad espiritual. Jesús dijo: Padre, hemos tenido bastantes casas, todas han fallado. Quiero una que se mantenga definitivamente, en donde cada uno de nosotros esté presente en ese santuario. Y viene la realidad. Dios llama al santuario a través de los apóstoles: vosotros sois un templo santo en el Señor. ¿Es así o no? Y cuando el apóstol Pedro hace referencia a lo que somos los creyentes en la iglesia, dice esas palabras: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Por tanto, sois un pueblo singular. No hay un sacerdocio específico. Cada creyente es sacerdote espiritual para ministrar los 5 sacrificios espirituales que están en el Nuevo Testamento y ofrecerlos incondicionalmente a Dios, ofreciéndose primeramente Él. En Romanos capítulo 12 vemos que el ministerio es este: hermanos, por las misericordias de Dios, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Esto, después de la pandemia, hablaba con mi hermano antes, después de la pandemia el mundo cambió o no. Nunca va a ser igual. Las redes sociales, la no sé qué, la ausencia de reuniones y tal, se ha hecho habitual, ¿verdad? Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Somos el pueblo de Dios para ofrecer sacrificios expresado con nuestro cuerpo. Sabéis sobradamente que el cuerpo funciona por estímulo del espíritu. Es decir, yo quiero comer una manzana, mi cuerpo no sabe demasiado de manzanas, pero va a buscar una manzana porque mi parte anímica, mi parte espiritual, mi alma quiere una manzana. ¿Está claro? Ahora, cuando vamos a adorar a Dios, el Espíritu sintoniza con el Espíritu Santo. Y adoramos a Dios en espíritu y por tanto presentamos nuestro cuerpo. Hay por ahí un cuento de un pastor que tenía un problema en su iglesia, como tantos, y es que la reunión menos asistida, ¿cuál era? La reunión de oración. El domingo anunciaba: hermanos, recuerden que el miércoles tenemos reunión de oración. Y cuando saludaba a la gente al salir, le preguntaba a un hermano: oye, ¿no te vi el miércoles? No, pastor, pero estuve en espíritu. Y el otro día exactamente igual. Y el pastor un día dijo: recuerden que el miércoles tenemos reunión de oración y voy a pedir a la iglesia que además del espíritu traigan el cuerpo. Claro. Somos enormemente espirituales, ¿verdad? En lo que nos interesa. Pero cuando tú tienes tu espíritu, tu vida espiritual rendida a Dios, estás rendido tú. Y la rendición se manifiesta no solo espiritualmente, sino también con el cuerpo. Pero hay algo. En la construcción de aquellos santuarios anteriores, la gente tuvo que aportar los materiales, ¿verdad? De otra manera, costó edificar aquellos santuarios. Y yo voy al Nuevo Testamento y me dice Pablo: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que habéis sido comprados? Dios compró a cada creyente para hacerlo su santuario personal. Y el verbo que se utiliza generalmente para hablar de compra es el verbo redimir. Nos ha redimido, ¿pagando qué costo? El costo de la sangre
preciosa de Jesucristo. Lo cantábamos esta mañana, lo recordábamos esta mañana. Tu vida no ha costado todo el oro del mundo, sino algo más importante que oro o plata. Ha costado la sangre del Cordero de Dios, que Dios tenía ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora voy a Pedro, y Pedro me hace recordar esto en relación con la iglesia. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana, comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Y el verbo ahí es el verbo predestinar. Ya predestinado ¿desde cuándo? Desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Hermano mío amado, Dios pensaba en ti antes de crear el mundo. Y eso me impacta profundamente. La manifestación externa que permite ver a Dios no fue la creación, sino algo que antecede a la creación. De otra manera, para entenderlo bien, Dios vive eternamente en sí mismo, ¿verdad? Bueno, porque es Dios eterno. Y de pronto un día este Dios eterno dice, ¿por qué no salimos? Estoy hablando en lenguaje humano. ¿Por qué no salimos de esta intimidad y nos manifestamos afuera? Hagámoslo. Perdón, es alegoría, me estáis siguiendo, pero estoy explicándolo así. Sí, hagámoslo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear el universo. Pero antes de eso, voy a elaborar el plan de redención. Antes de que el hombre fuese creado y que el hombre cayese en el pecado, Dios había determinado salvarlo. ¿Me sigues ahora? Es verdad que en nuestro entorno hay posiciones muy discrepantes, muy divergentes, muy diversas entre lo que Dios hace para salvación y lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo. Bueno, déjalo ahí. Los grandes problemas nacen de la filosofía aplicada a la teología. Y algunos te dicen, bueno, Dios solamente salva a los que escogió en la eternidad para ser salvo, y a los otros los ha elegido para el infierno. No es verdad. No es verdad. ¿Es verdad que Dios escogió a algunos para salvación? Sí, naturalmente. Jeremías dice que lo escogió antes de nacer. Y Pablo, que fue escogido por Dios antes de nacer en el vientre de su madre. Bueno, ¿ves cómo escogió a algunos? Luego, no digas luego. Tu mente no es la mente de Dios. El hecho de que Dios haya escogido a algunos para salvación no significa que haya rechazado a nadie para condenación. ¿Me estás siguiendo? De manera que Cristo dice, bueno, Pedro o Pablo, vas a ser salvo. Pero fíjate que Pablo habla de responsabilidad suya, ¿también o no? Él dice, no fui rebelde a la visión celestial. Bueno, él escogió a Pablo. Pero lo que yo tengo claro es que no rechazó a Gamaliel, por citar un nombre, sino que el Hijo de Dios dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Claro está, vendrán estos que además suelen ser jóvenes a pelear con vosotros y a deciros si predicáis el Evangelio bíblico o no. Y tú le dices, ¿cuál es el Evangelio bíblico? La elección no... Para. Un día salía de una conferencia y había 3 jóvenes allí al final. Yo los vi muy atentos tomando nota. Dije, me parece que son de este tipo. Y efectivamente terminó la conferencia y uno de ellos viene y dice, ¿te podemos hacer una pregunta? Pues claro. ¿Tú predicas el Evangelio bíblico? Yo le dije, creo que sí. Y me dice, ¿y cuál es el Evangelio bíblico que predicas? Le dije, el de Pablo. Y me dice, entonces fantástico, hablas de elección y de... Le dije, no, porque nadie entiende eso. Yo predico el Evangelio de Pablo. ¿Y cuál es el Evangelio de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto.
Esto se cuenta, es una anécdota no verificable, pero se cuenta que un periodista un día encontró al predicador Spurgeon en la calle. Sabéis que Spurgeon era un hombre que técnicamente creía en la redención limitada, en que Cristo no murió por... Pero lo creía él, está bien. Y le preguntó, dígame, pastor Spurgeon, ¿cómo usted, siendo calvinista de 5 puntos, predica el Evangelio? Y él le dijo, por 2 razones. Primero, porque Cristo me dijo, vete y predica el Evangelio a toda criatura. Tengo que obedecerle. Segundo, porque no me dijo, levántale la falda a las personas y mira si tiene una etiqueta de elegido o no elegido. Está claro, ese es un asunto de él, el mío predicar el Evangelio. La confrontación teológica de hoy es filosofía y no teología, ¿me entiendes? Cada uno quiere mantener su pensamiento y su criterio, y Dios me dice, mi mente no es la tuya, ¿eh? El Dios de la Biblia es ilógico absoluto. ¿Sí? Sí. ¿Quieres un ejemplo? Cuando tú multiplicas una cantidad grande por 0, ¿cuánto te da? 0. Y si es muy grande y la multiplicas por 0, ¿cuánto te da? Ahora mira a Dios, las matemáticas de Dios. Yo multiplico las fuerzas ¿de quién? Del que no tiene ningunas. Multiplica por 0 y te da fuerza. El Dios de la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, pero Señor, si estoy tirado aquí, si no tengo nada, si soy miserable. Pero es la lógica de Dios. Y cuando tú le dices, es que tú estás diciendo cosas muy extrañas, claro, naturalmente, para un matemático, un día es como 1000 años, dice Dios, y 1000 años, pues eso no es verdad. Matemáticamente, si un día es como 1000 años, 1000 años será 1.000.000 de días. Claro, pero es que el Dios de la Biblia tiene una mente que no es la tuya. Y dice, mi pensamiento es más alto que el vuestro y mis caminos más altos que vuestros. Entonces, yo no pregunto nada que no entienda, simplemente digo, Señor, cuando esté en tu presencia lo voy a entender. Pero Dios me ha comprado. Y Dios ha hecho algo más para elaborar su templo. Me ha santificado. Y la santificación tuya y mía no está en lo que hagamos nosotros, sino en lo que Dios hizo por nosotros. Y cuando voy a la carta primera a los Corintios, que tenemos aquí delante, si lees el capítulo 1 y el versículo 30, dice que Cristo nos ha sido hecho justificación y santificación. Luego somos santos para Dios porque estamos en Cristo. Fuera de Cristo no tenemos santidad posible, porque somos hombres limitados, pero estamos en Cristo y estamos dotados por Él de un corazón nuevo, para que estemos en sintonía con Dios. Algo más. Dios forma el templo y dice, el templo antiguo se cayó, lo quemaron, se debilitó, se destruyó, tuvieron que hacerlo de nuevo, pero yo voy a poner para este templo nuevo un cimento estable y permanente. Y la piedra que sustenta la iglesia, ¿quién es? Cristo. Ahí tienes la primera dimensión. Dios coloca un soporte inalterable en el tiempo. Y Dios nos va uniendo a nosotros que somos piedras del santuario, nos va uniendo a Cristo. Y esta unión a Cristo la realiza la tercera persona de la deidad. Leo la carta primera a los Corintios en el capítulo 12, versículo 13, que dice que todos fuimos bautizados por el Espíritu en un cuerpo. Luego esa idea extraña de que el bautismo del Espíritu se repite en el tiempo no es bíblica, ¿no es verdad? Dios, el Espíritu Santo, toma al creyente que ha creído y lo sumerge, lo introduce a la formación del cuerpo de Cristo. Y cuando la piedra muerta, que éramos tú y yo, toca con el cimiento que es vivo, la vida de la cimentación que es Cristo viene a nosotros. Por eso, hermanos míos, tenemos vida eterna. Esto es otra imposibilidad, ni matemática ni metafísica. Porque el único que tiene vida eterna, ¿quién es? Dios. Solo Él es eterno. ¿Cómo yo, limitado, puedo tener vida eterna?
Porque cuando me unen a Cristo, en donde está la vida de Cristo fluye por Él y viene a mi experiencia personal. Por eso predicamos un evangelio que promete, proclama vida eterna a todos. Bueno, ya tenemos el templo. Las piedras ya están colocadas, vamos a construirlo. Y de pronto se produce el enorme milagro de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Y ahí está un grupo de hermanos juntos y de pronto el Espíritu Santo viene y se manifiesta sobre ellos y hay un sonido como de viento recio que corre, que convoca a la gente. ¿Sabes lo que está diciendo Dios a la gente? Este es mi santuario y yo tomo posesión de él ahora. Y todos son llenos del Espíritu Santo. Ya lo tienes. La iglesia es la propiedad de Dios, el templo de Dios, la habitación de Dios. ¿Del Espíritu Santo solo? No, del Dios Trino. De modo que cuando voy a la Biblia pregunto, ¿pero tú crees que el Padre está en mí? Y la Biblia me responde en Efesios 4:6, es el Padre de todos, que está por todos y está en todos. ¡Qué impresionante! Este Dios admirable a quienes los serafines rinden culto continuamente diciendo santo, 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 está en ti y está en mí hoy. ¿Entiendes esto? No puedes imaginarte una grandeza más grande. Y yo me pregunto, ¿y la segunda persona está? Pues naturalmente que sí. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Ya tenemos las dos personas, primera y segunda. Y la tercera, bueno, no hace falta, se menciona muchas veces, el Espíritu en vosotros. Por tanto, esta pequeña congregación esta mañana, tan débil, porque somos hombres, es el templo de Dios. Y el Dios Trino ha venido a la vida de cada uno de los suyos. Por tanto, la iglesia merece un enorme respeto o no. Es el templo de Dios. Y este Dios admirable mantiene la unidad trina en cada creyente. Por eso la iglesia es una. Pero es que es muy rara. Este hermano mío es muy extraño. Esta congregación es rarísima. Para ti es muy raro. Y para ellos tú eres muy raro también. Pero no te quepa la menor duda de que es la iglesia única de Cristo, ¿verdad? El gran problema de la iglesia hoy, ¿sabéis cuál es? Que con apariencia de piedad niega la eficacia de ella. Y la unidad no se mantiene porque adoramos la doctrina en lugar de adorar al Dios de la doctrina. Lo que distingue a la iglesia de Cristo hoy no es lo que predica, es lo que ama. Y Jesús, ¿qué dijo? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieseis amor los unos para con los otros. ¡Oh! Es que el amor, entonces, qué bueno. Y ya no tenemos que tener la doctrina. Para un poco. Porque tú no puedes amar a tu hermano si no es con el amor de Cristo. ¿Está claro o no? ¿Y qué dice Jesús? Si me amáis, guardad mis. Ya está la doctrina. ¿Entiendes? Ahora, si tú te pones de rodillas delante de la doctrina y adoras las doctrinas y las formas de la expresión del culto y la historia, sobre todo la historia, tienes un problema. Has construido tu casa en lugar de aceptar la casa de Dios. Y esto es de una seriedad impresionante. Yo tengo un hermano espiritual y hermano carnal. Son los dos únicos perezmillos que hay en la tierra. Bien. Y mi hermano y yo somos exactamente iguales. Todo lo contrario. Si tú vas a Vigo y buscas la persona más diferente a mí, has encontrado a mi hermano. Y este hermano mío, ahora está pacífico. Por fin conseguí amaestrarlo un poquito.
Pero durante mucho tiempo, cada vez que nos veíamos, ¿qué hacía mi hermano? Sacaba un tema espinoso, especialmente bíblico. Metía la puya y empezábamos a dialogar, no, a discutir. Y al final estábamos los dos, no sabes cómo. Un día le dije, mira, podemos dialogar, hablar del tema que tú quieras, pero por favor, que sea edificante para ti y para mí. Entonces a veces sacaba un tema y comenzábamos a discutir, y llegaba un momento y yo le decía a mi hermano, vamos, para tu casa. Y le decía a Susana cuando salía, le decía, ¿ves? No me quiere escuchar, ¿te das cuenta? Yo salía con él, lo acompañaba a la puerta. ¿Sabes para qué? Para despedirlo, ¿verdad? Para que no entrase. Bueno, vale, vete. Nunca mi hermano dejó de darme un abrazo fuerte y decirme al oído, te amo mucho. Es mi hermano. Tú puedes tener un pensamiento a veces divergente, no en doctrinas fundamentales, por supuesto, divergente de otro. Es tu hermano. Y muchas veces hay una iglesia del mismo grupo en esta calle y 600 metros más allá, otra del mismo grupo en esa misma calle y no se hablan. Estamos ofendiendo a Dios. Y no puede haber victoria en Cristo cuando marginamos a Cristo. ¿Me estáis entendiendo? Yo quiero dejar con vosotros el resultado de esto. ¿Dios está en la iglesia presente, las tres personas? Sí. Luego, el trabajo específico de cada una de las personas se reproduce en los creyentes y se transmite a la iglesia. ¿Cuál es la situación del Padre en el seno trinitario? Que engendra eternamente al Hijo. Por tanto, cuando el Padre está presente en la iglesia, pronuncia la misma palabra que pronunció en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y más adelante en la transfiguración dice algo más. A Él oíd. Te conduce a la aceptación del señorío de Cristo. Jesús es el Señor al que tenemos que oír. No hay señores en la iglesia. Hay un solo Señor. El título más grande de honor que tú puedes alcanzar en la iglesia es siervo. Nunca Señor. Y nosotros estamos atravesando hoy, la iglesia en el mundo está atravesando un problema muy serio que se llama, perdonadme que lo diga así, titulitis. Es una enfermedad infecciosa en donde solo valen aquellos que tienen un diploma académico. Guárdenlo detrás de la puerta de la iglesia. En la iglesia no eres el doctor fulano o el licenciado zutano. En la iglesia eres siervo de Cristo. Y el Señor dijo, vosotros me llamáis maestro y Señor y lo hacéis. Y yo os he servido, vosotros tenéis que servir. Hermanos míos amados, debido a que desconocemos la presencia de Dios, la iglesia está sobrada de grandes y necesita siervos. ¿Me estáis siguiendo? Ahora viene la segunda persona divina. ¿Cuál es la relación trinitaria de la segunda? El Hijo es el revelador del Padre. Es el Verbo, el que expresa la mente divina. Su misión en la tierra fue esa y genera amor por la palabra. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Y en Juan 17, ¿qué dice acerca de la palabra en oración con el Padre? La palabra que me diste, les he dado, no otra. La palabra que procede de Dios. Cuando una iglesia está vinculada a Cristo, predica la palabra, ama la palabra, medita la palabra, obedece la palabra. Estamos en un momento que yo, humanamente hablando, me asusto.
La palabra está desapareciendo del púlpito de la iglesia. Y hemos convertido los púlpitos de la iglesia en motivacionales. Que nadie se vaya triste de aquí, hay que alentarlo. Y vamos a decirle 4 cosas que les sean agradables para que se vayan contentos. Que se vayan contentos o no, hombre, me interesa, pero no me importa. Porque a veces la iglesia debe salir llorando. Porque la palabra de Dios tocó la fibra sensible del problema y de la debilidad. La vida de santidad reflejada en la iglesia hace luminosos a los creyentes, ¿no es esto? Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque yo soy la luz del mundo, ¿está claro? Luego, la iglesia no está puesta para hablar de Cristo solo, ni para entrar en la teología de Cristo solo, está para vivir a Cristo. Y la vida cristiana es esta: para mí el vivir es Cristo. ¿Quieres oírlo de otro modo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Basta de teología fría y vengamos a la experiencia real con Cristo. Uno de mis profesores más importantes en el seminario decía a menudo, cuando daba una clase: ¿hemos aprendido mucho hoy? Sí, bien. Primero, enteraros bien que no sabemos todavía nada. Segundo, toda teología que sirve para calentar el cerebro y deja frío el corazón no es buena teología. Necesitamos que la palabra de Dios se haga vida en mi vida, y para eso, ¿qué tengo que hacer? Predicarla. Y ahora tenemos las iglesias. Voy a hablaros de una serie de santidad. Bueno, está muy bien. Serie de santidad. Tienes que ser bueno. Santidad es hacer esto y lo otro y lo demás allá, y no hacer esto. Perdóneme usted. Santidad es Cristo. Y si no vivo a Cristo, no vivo santidad. ¿Está claro o no? Y naturalmente, para que no se molesten, no hablo de pecado. Porque pecado está ya muy quemado y es muy antiguo. Escúchame. Si no hablo de pecado, no puedo hablar de Biblia. No puedo estar todos los días acusando de corruptos a los hermanos, está claro. Pero tengo que decirle a mi hermano con todo cariño que cuando tú cometes el pecado más pequeño, aparentemente, eso de clasificar los pecados es otro problema, pero el pecado más chiquitín que has cometido ha costado la sangre del Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice de santidad algo sencillo en relación con la segunda persona: sed santos, porque yo soy santo. Y ahora la tercera persona está presente. La primera está presente. Tendrás mucho interés en manifestar a Cristo, en predicar a Cristo, en llevar a Cristo al mundo. La segunda está presente. Tendrás mucho deseo en vivir la palabra, en mantenerte en santidad, en ser espejo de Dios en la tierra. Y Juan dice: como Él es, así somos nosotros en la tierra. Ahora, la tercera persona es la expresión del amor de Dios. Por eso el fruto del Espíritu, ¿por dónde comienza? Amor. El amor de Dios, y el Espíritu Santo genera el amor en el creyente y cumple el propósito de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Quiero decirlo con firmeza, pero con cariño. Si tú no amas a tu hermano, no importa el que sea, tienes que preguntarte si naciste de nuevo. ¿Está claro o no?
es el amor vinculante, de entrega incondicional. El amor que restaura y busca al que ha caído para levantarlo. No para pasar por alto su pecado, pero sí para levantarlo de su situación. El hombre espiritual no se mide por su capacidad de reprender. Basta de reprensiones. Estamos, perdonadme, hartos de reprensiones. Necesitamos una mano de gracia que se extienda al que ha caído y lo tome y lo levante. Ahí tienes el gran ministerio del Espíritu Santo. Ahora debo terminar. Perdonadme la extensión. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Ten mucho cuidado con tu iglesia local. Que Satanás no te tiente para generar discordias internas y divisiones dentro del templo de Dios. Dios actúa en la defensa de su templo. ¿Sabes o no? Muchos de los que trataban de dividir la iglesia en Corinto, ¿qué pasaba? Estaban enfermos, no podían ir al culto. Otros debilitados no podían asistir a las reuniones. Y algunos duermen. Los llevó a su presencia. ¿Qué dice Juan? Que hay pecado a muerte, por el cual yo no digo que se ore. Escúchame bien esto, queridísimo hermano mío, con todo respeto reverente, con afecto entrañable te lo digo, pero con toda solemnidad. Ten cuidado con lo que haces en relación con la obra de Dios, porque Dios protege su santuario. ¿Lo entiendes? Por eso le dice Pablo a Timoteo: te escribo esto para que si tardo en ir a verte, sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. Y dice que es la columna y el baluarte, esa palabra baluarte, más bien el apoyo, el que sostiene, columna y baluarte de la verdad. Ten cuidado cómo te portas en la iglesia de Cristo. Se cuenta que en un pueblo de pescadores, una ocupación de ese pueblo era, de esos pescadores, era buscar perlas. Madreperlas, se sumergían, buscaban la madreperla, esperaban, sacaban el animalito para arriba, le metían un cuchillo, lo abrían, sacaban la perla, la vendían tal. Y dice la historia que un muchacho joven descendió y vio abierta una madreperla y dentro una perla impresionante. No se soltaba fácilmente, subió, bajó otra vez y así. Y en ese esfuerzo tuvo un problema pulmonar. Se puso gravemente enfermo y murió. Un día, un hombre turista inglés pasaba por ese pueblo, le presentaron a ese hombre y le dijeron: este hombre tiene la perla más grande que usted ha visto. Y él fue a ver y le dijo: ¿puedo verla? ¿Cómo no? Y le trajo la perla. Y el inglés le asombró que aquel hombre con ese tamaño de perla en su casa viviese tan pobre. Y le dijo: mire, permítame hacer una gestión. Yo le voy a vender la perla y con lo que le van a dar por ella, ha resuelto su vida hasta que se muera. Y él tomó la perla y le dijo: no hay precio que pague esta perla. Costó la vida de mi hijo. Eso es lo que Dios dice de su iglesia. Somos muy problemáticos, pero somos el tesoro de Dios. Yo pido a Dios que en Argentina, país al que amo, que conozco desde hace muchos años, se produzca una nueva reforma. Hace 500 años que hubo una, se necesita urgentemente otra.
que recupere estos valores bíblicos y que diga tú y solo tú y nada más que tú. A Dios sea la gloria y a vosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.